La escritora lituana Anne Wigmore dijo: tu alimento puede ser la medicina más poderosa o el veneno más silencioso. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y sin duda alguna, mire que nos metemos en la boca todo tipo de cosas que no sabemos si alimentan o no. Algunos alimentan de algunas maneras, después son malos, el café ha sido malo, ha sido bueno, pero bueno, es así. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mi esposo se ha convertido en el hombre más asqueroso del mundo, después de su obsesión que haber un desastre nuclear. Esos animalitos que ella llama cochinos son los que van a salvar la especie humana y yo los voy a ordeñar. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Rosario, estás demandando a tu esposo Juan. Sí. Explícame por qué y qué pides para resolver esta demanda. Bueno, doctora, estoy demandando a mi esposo Juan porque quiero divorciarme de él y también estoy pidiendo custodia de nuestras hijas y quiero vender el negocio y que me dé todo a mí. Y que te dé todo lo del negocio a ti. Sí, sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tenemos dos niñas. Dos niñas. ¿Qué edades tienen? 4 meses. ¿Son jimaguas? 4 meses, ok. ¿Y cuánto tiempo llevan casados? 5 años. 5 años, ok. Ahora cuéntame los hechos que apoyan tu exigencia. Bueno, doctora, nosotros tenemos problemas en la relación de nosotros con el matrimonio porque él tiene una personalidad muy obsesiva. Él se ha metido mucho en los shows eso de Walking Dead y eso, y él cree que el mundo se va a acabar y que va a haber una explosión nuclear y que tenemos que protegernos y está muy protegido de nuestra familia, me tiene ahogada. Sí. ¿Ok? Está haciendo cosas muy extrañas, como que ordenando sacos de arroz. Llegan como 20 sacos de arroz, a veces llega azúcar, también 20 sacos de azúcar, llenando el garaje eso de comida. Yo digo acumulando que eso, comida, etcétera. Sí, eso es muy exagerado. Le estoy preguntando por qué es que hace eso y que necesita de pronto ayuda, que vea un doctor, un psicólogo de pronto que le pueda ayudar, porque es como ya está actuando muy extraño. Y no, nada, solamente me dice que es normal todo eso. Pero ahora, doctora, el problema es que está llegando al trabajo de nosotros. ¿De qué es el trabajo de usted? Tenemos una compañía que vendemos jugos verdes, jugos naturales. Ok. Estamos haciendo muy bien. Tenemos un gimnasio al frente y mucha clientela y eso. Y de repente, doctora, se estaban quejando que había muchas cucarachas alrededor de nuestro negocio. Vino un cliente a ordenar una tomada y había una cucaracha que comenzó a pasar por el piso. Entonces yo, obvio, la mató. Sí, la maté. La maté. No hizo nada. Y él se fue al piso, al frente del cliente, y lambió el piso. Eso es nutritivo, la leche, no la cucaracha. La leche de la cucaracha. Sí. Eso blanco que le sale cuando las aplasta. Sí. Okay. No cualquier cucaracha. Lambió el piso, una porquería. Entonces, bueno, ahora yo lo que hice, él se la pasa mucho en un cuarto que tenemos atrás, ¿verdad? Y yo no pensaba nada de ahí porque es que está trabajando. Vino un cliente a ordenar una tomada y me dice que quería una bebida con extra proteína que mi esposo le vendía. Pero yo no sabía nada de eso. Mi esposo lo atendió y en ese día, cuando se fue del trabajo, yo me metí en el cuarto y eso lleno de cucarachas, miles de cucarachas pariendo y neveras chiquitas con leche, lleno de leche. Entonces mandé a llamar llamé a una compañía que de fumigar. Para de terminación. Terminators, no exterminators. Son terminators. Nomás vinieron a matar. Ok, dale, dime. ¿Y qué pasó? Vinieron a matar las cucarachas y todo, y eso desde entonces problemas con este tipo. Todos los días diciendo que soy matona, que le maté a sus bebés. Son mis crías. Me pertenecen. Son como mis hijos. Doctora, lo peor es que después me confesó que le estaba dando a nuestra hija esa leche de cucaracha. Si no hace leche a ella, nuestra hija, 4 meses, las vas a matar. Ok, esa es tu demanda. Sí. Perfecto, ok, perfecto. Juan, ¿cómo responde? Yo pienso que el mundo estamos a punto de terminar.
¿Por qué tú piensas así? Fíjese, yo estuve en Japón hace unos años, en el 2011, cuando pasó un terremoto allá junto a Fukushima. Claro, ¿cómo no? Entonces, tienen una planta nuclear allá. Y cuando pasó eso, llegó un tsunami. No derrumbó la planta, pero se quebró algo por dentro y salió. Está todavía saliendo radiación. Entonces, allí no puede vivir nada ni nadie. Y fíjese, cuando pasó eso, yo me puse a investigar todo. Me puse a investigar qué va a pasar cuando llegue el fin del mundo. El fin del mundo. Ajá. Y la única cosa que va a sobrevivir es la cucaracha. Sí. La cucaracha. Eso dicen. Entonces empecé a investigar esas cucarachas y encontré esta cucaracha hace leche. Okay. Y esta leche tiene 3 veces más proteína, más calorías que la leche del búfalo. Okay. Entonces yo empecé a investigar esto y vi que se puede extraer esa leche y dársela a un humano y es bueno para la salud, ayuda a uno. No es nada malo, no es locura. ¿Y cuántas cucarachas hay que matar para sacar un vaso de leche? No se matan, lo que tiene que hacer, lo que hago es 2 meses se incuban y luego después se impreñan y ya que están listas a dar a luz, lo que se hace es que con una jeringa se extrae la leche. Entonces... para no matar a la cucaracha. Y para no matar a la cucaracha, claro. Pero escucha, sí, estás experimentando con algo que no está probado, que si le causa un problema a un cliente te van a demandar. Pero doctora, si usted va al internet y busca en China, en India, ya están usando esta leche. Perfecto. ¿Tú tienes testigo? Sí, yo tengo Pasemos al testigo de la demandante. Tú eres nervioso porque tú sudas muchísimo. Sí. Poco. Tú estás como ansioso, ¿no? Es que me está demandando. Yo estoy tratando de... Estás mal, esa es una obsesión. Eso no es bien. Oye, qué cosa, ¿no? Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora. Me llamo Emanuel Aldrete. Manuel. Emanuel, ok. ¿Estás aquí apoyando a la demandante del caso? Sí, así es. Estoy aquí a apoyar a Rosaria. Lo que sucede, yo tengo problemas con la alergia. Soy alérgico al pelo de gato, al pelo de perro, al polvo de casa, a insectos. Entonces yo estaba yendo a probar los jugos porque es lo que me gusta en lugar de la medicina tradicional. Entonces me dio en un frasquito para echarle a mis jugos diariamente y es cuando empecé a ver unos cambios al fin de la semana. Me da mucha comezón, me picaba mucho la piel, los ojos se me hinchaban, la cara se me ponía tan roja. Eventualmente, hasta terminé en el hospital, se me cerró toda la garganta. Entonces, cuando yo me metí al internet a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que posiblemente podía hacer, vi su promoción que estaba moviendo todo ese producto, que era la leche de cucaracha. Y no lo podía creer, es lo que me estaba dando. Me iba a matar eso. ¿Tú me trajiste esas imágenes de la promoción? ¿Me las trajiste? Sí, les traje el video. Déjeme verla, señor director, por favor. La mejor leche, comunidad de consumidores. Leche de cucaracha, el alimento del futuro. Bueno, aquí estamos en casa para que ustedes vean lo que hago exactamente, para que confíen en mí. Este es el alimento del futuro. Aquí tenemos unas cucarachas que ya están muertas, ya he sacado un poco de leche de ellas. Lo que vamos a hacer, voy a sacar un poco más. Entonces, para que vean que esto es verdadero, lo que voy a hacer es, yo se lo doy a mis hijas, que tienen 4 meses, para que confíen en mí. Esta es el alimento del futuro. ¿Qué porquería es? Saludable, es saludable. Y así, sin pasteurizarla, ni limpiarla, ni nada. Así es. Directa. Sí, es directa. Doctora, yo no sé cómo le puede dar eso a nuestra hija. Es tan saludable. Este es lo que va a hacer que sobrevivamos como especie. No, eso está mal. Sí, doctora, así es. Pero... No. ¿Tú Eso es te has una puesto a pensar porquería. que esto puede matar a tus hijas? Pues, si no, Doctora, o sea, si esto está ahora investigándose. Sí. Y ya lo están Y ya usando. tú lo dices, pero ya tú lo has dado por conclusión. Sí, señor. ¿Y por qué la mamá no le puede dar leche? ¿Que tú tienes algún problema? Sí, tuve problemas que no le podía dar leche, No hace pero de todos leche modos ella. uno compra fórmulas. pero hay de otras fórmulas y sí, todo. Eso, no, Las él- bebés son alérgicas al lácteos. No pueden tomar esa Bueno, leche. pero hay leche Soya lactose tampoco. free, hay leche sin Pero lactosa. no es igual. Los nutrientes que necesitan las bebés lo tiene esta leche.
Es que él está mal, yo no sé, esto no está estudiado así. ¿Tú tienes a testigo? ¿Tú tienes algún testigo? Sí, señor, yo tengo un testigo Pasemos al también. testigo del demandado, por favor. Ahora, déjeme decirle algo a todos los que nos están viendo. Primero, no se pongan a tomar leche de cucaracha porque no sabemos lo que está haciendo bien. Por otro lado, estas investigaciones hay que mantenerlas con mente amplia, porque uno no sabe cómo esto se va a desarrollar. Claro. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora. Yo me llamo Anastasia. Anastasia, ok. Sí. ¿Qué vienes a declarar? Yo vengo a apoyar a Juan, porque está haciendo algo estupendo. ¿Por qué es estupendo? Doctora, yo soy una persona que padece de anemia. Niña, ¿tú estás consumiendo la leche de cucaracha? Sí, señora. ¿La estás consumiendo? Sí. ¿Y tú sabes lo que estás consumiendo? Sí. ¿Y te está mejorando? Mucho. Al principio como me dio asco poquito, pero en cuanto lo probé, los beneficios son muy bien. Entonces, claro, has continuado consumiendo. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Que casi lo mata él. Vamos a invitar a la doctora Farideh Ramos, al abogado Ángel Leal y a la doctora Geisha Menéndez a la sala, por favor. A ver qué les puedo contar de lo que leí acá, para que ustedes sepan de lo que está pasando con lo de las cucarachas. Los conocedores de tan delicioso acontecimiento es un grupo de biólogos del Instituto de Células Madre y Medicina Regenerativa de la India. Han decidido investigar si los cristales, ellos le dicen cristales, no leche, detectados en las entrañas de la cucaracha eran análogos a algunas de las sustancias que se encuentran en la leche humana o de vaca. Y lo que han descubierto es una sustancia increíblemente rica en proteína que contiene 3 veces más calorías que la leche de búfala. Doctora, ¿y usted embarazada y todo, no le das quito? ¿Eh? Sí, no. Bueno, ¿qué me puede hablar de esto, de este tema? Bueno, todavía no está comprobado 100% científicamente. De hecho, pues estaba leyendo varios estudios y todos llegan a la conclusión de que se necesitan mucho más estudios para determinar si de verdad es seguro para el consumo del humano. Porque obviamente la cucaracha tiene demasiadas otras, digamos, bacterias, virus, parásitos que se pueden transmitir a través de cualquiera de sus secreciones. Exactamente. Entonces, y consumirla directamente es lo que todavía mucho más preocupa. Más peligroso. Exacto. Eso sí es sumamente peligroso. Ok, doctora, el señor tiene una preocupación muy grande con el fin del mundo. Correcto. Y yo creo que él está tomando pasos prematuros, ilógicos, peligrosos, en vista a esta ansiedad que él tiene. Eso mismo es, doctora. Es una ansiedad neurótica que está él sintiendo hacia un evento, porque ¿qué es la ansiedad? Precisamente es eso, es el temor a lo imprevisto, a lo que va a suceder, al futuro. Y vive limitado, vive preso de ese miedo. No, y tomando unos pasos absurdos, porque alimentar a sus hijas con leche de una cucaracha que no ha sido procesada, no ha sido, qué sé yo, me parece descabellado. Creo que hasta ahora las niñas han sido muy afortunadas que no han desarrollado algún tipo de enfermedad. Es cierto. Ahora hablemos de la barrabasada que está haciendo en su negocio y las consecuencias que esto puede tener. En cualquier momento le pueden cerrar el negocio porque es un tema de higiene. Básicamente el Departamento de Salud, el Departamento de Regulación de Negocios y Oficios y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor tienen jurisdicción para asegurarse de que el lugar esté higiénico, de que la comida que se esté o el alimento que se esté facilitando al público sea saludable y no dañina. Claro. Y como esto es algo que todavía no ha sido aprobado para consumo humano, aparte de la posible contaminación de otros alimentos por cuenta de estas cucarachas que al parecer están sueltas por el local, porque los vecinos se han quejado, consideraría que el negocio está a punto de ser cerrado. Es un milagro que esto no le ha pasado. Y yo me quedo lívida pensando, como la gente anuncia en el internet, hacen estas páginas web anunciando los beneficios de cosas que son ilegales, incorrectas. Entonces, ¿sabe lo peor? Los que lo siguen. ¿Tú no te das cuenta que eso es una tontería? Aquí lo que ha hecho? Están contra mí y contra las cucarachas. No hemos hecho nada. Nomás estoy tratando de salvar la vida del mundo. Tanto que trabajamos para nuestro negocio y lo van a Tú cerrar. estás casi al nivel de la cucaracha.
No. ¿Cómo va a ser? No, eso es lo que creo Entonces, en mi Juan, ser, es lo que entonces creo. no te ciegues por tu obsesión, por tu miedo, por tu ansiedad. No es miedo. Mira, déjame decirte algo. Sí, doctor. El mundo se puede acabar mañana. Pero vamos a sobrevivir yo y mi familia. Esa No, obsesión no van a acabó con sobrevivir. la familia, Mira, ya si no hay sobreviven familia. o no, eso no lo sabemos. Así que ahí está tu problema. Y tristemente me parece que eres un hombre bueno, me caes simpático, pero tienes un cable medio suelto y necesitas Yo no lo atendértelo. creo. Sí. ¿Ya no quieres a tu marido? No, ya no, ya no no lo se puede, quieres. o Te sea, concedo el imagínate divorcio una porque el porquería. matrimonio está irremediablemente roto. Te concedo la custodia de las niñas en este momento absoluta Ahora. porque considero que el padre está actuando de una manera que no es en el mejor interés de las criaturas. Cuando él vaya a un psicólogo y me traiga un certificado de que está bien y ya no le va a dar leche de cucaracha a las niñas, entonces yo le voy a permitir contacto terapéutico a él para que vea a sus hijas y las vea crecer, etcétera, Gracias, etcétera. doctora. Con respecto al negocio, fue un negocio establecido durante el matrimonio. Hay que vender el negocio, ustedes se repartan las partes iguales y tú puedes retomar tu vida, pero yo tampoco lo puedo a él cerrarle todas las Sí, doctora, puertas pero él porque arruinó, eso pero sería él nos una cosa arruinó. inhumana y no se puede Pero hacer. él arruinó el negocio de nosotros. Yo lo la comprendo, por eso reputación. este es el momento de venderlo. Quita eso del internet corriendo, pero volando. Quita esas imágenes del internet porque te van a meter presa. Vende el negocio y con tu mitad abres un negocio de jugos frescos, naturales y saludables. He dicho, caso cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Damos de un hombre. Y ahí cuando creo mi agencia de empleo, tengo una agencia de empleo en la cual enseño a las mujeres cómo vestirse, cómo caminar, como bien dijeron, como expresión corporal. Inclusive introducí en un método